Ave María Purísima, sin el labio original de Concepta. Llamadas del mensaje de Fátima. Capítulo 15. Llamada al apostolado. 13ª llamada del mensaje. Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Nuestra Señora, 19 de agosto de 1917. En este pasaje, el mensaje nos pide el apostolado con nuestros hermanos. El apostolado es la continuación de la misión de Cristo sobre la tierra. Debemos ser cooperadores de Cristo en su obra de la redención, en la salvación de las almas. Existe el apostolado de la oración, sobre el cual se ha de asentar todo el restante apostolado, para ser eficaz y fecundo. Hay el apostolado del sacrificio, el de aquellos que se inmolan renunciando a sí mismos por el bien de sus hermanos. Y tenemos el apostolado de la caridad, que es la vida de Cristo, reproducida en nosotros por nuestra entrega a Dios en servicio del prójimo. Así, en primer lugar, tenemos el apostolado de la oración. Orar en unión con Cristo por la salvación de nuestros hermanos. Jesucristo continúa en oración sobre la tierra en el sacramento del altar, donde se ofrece constantemente al Padre como hostia de propiciación por la salvación de los hombres. Es por nuestra unión con Cristo en la Eucaristía que nuestra oración se eleva hasta cerca de Dios, por la salvación de nuestros hermanos. Poco antes de entregarse a la muerte, Jesucristo dice a sus discípulos: permanecer en mí y yo en vosotros, porque sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 4 y 5. Estas palabras significan que es por nuestra oración por la cual nuestro apostolado ha de dar fruto. Sin ella, nada podemos hacer. En su oración al Padre, Jesús dice: no ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 20, 21. El Señor insiste en nuestra unión con Él, para que nuestro apostolado dé fruto, y el mundo crea que Él fue enviado por el Padre. Y tal insistencia es la expresión de la ansia salvadora que desborda de su corazón divino, ansia por la que permanecemos unidos entre nosotros y con Él, para que su obra redentora dé fruto a favor de nuestros hermanos. Ruego por aquellos que por su palabra han de creer en mí. Y Jesús concluye la oración sacerdotal pidiendo al Padre para nosotros la gracia de compartir su propia vida. Padre, quiero que aquellos que me diste, donde yo esté, también estén ellos conmigo. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, del 24 al 26. El amor es el lazo de nuestra unión con Cristo. Aquel revaloriza nuestra oración y la vuelve fecunda para la salvación de nuestros hermanos. Este es el primer paso de nuestro apostolado y condición necesaria para que éste dé fruto, nuestra unión con Cristo, por medio de la oración. Tanto la oración vocal que nos hace encontrarnos con Cristo como la oración del sacrificio por la cual nos inmolamos con Cristo, y aún la oración del amor que es nuestra entrega con Cristo al Padre por la conversión de nuestros hermanos. Jesucristo nos dio ejemplo. Antes de iniciar el apostolado en su vida pública, se retiró al desierto a fin de orar y hacer penitencia y ayuno durante 40 días. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días. No comió nada en estos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Lucas 4, 1 y 2. Y con frecuencia anotan los evangelistas que Jesús dejaba el bullicio de las muchedumbres que le seguían y se retiraba para orar en solitario.
En una de estas ocasiones, al regresar junto a sus discípulos, los encontró incapaces de liberar a un endemoniado. Y cuando más tarda en casa, quisieron saber el motivo por el que no pudieron expulsar aquel demonio. El Señor les respondió: esta casta de demonios solo puede ser expulsada con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esta especie porfiada de demonios me hace recordar las tentaciones de orgullo, que son las más graves y difíciles de vencer en nosotros mismos y en el prójimo, porque ciegan y no dejan ver el precipicio en donde se va a resbalar. Como dice el Señor, aquí se requiere la oración y la penitencia, porque solo por ellas encontraremos la virtud de la humildad, que nos lleva a pedir a Dios su fuerza y gracia. Cuando sobre el pueblo de Israel pendía una sentencia de exterminio por haber ofendido a Dios con el pecado de la idolatría, Moisés subió a la montaña para allí encontrarse con el Señor e implorarle el perdón para su pueblo. Dios atendió su oración y favoreció a su pueblo, limitando el castigo de los inculpados. Borraré de mi libro aquel que pecó contra mí. Vete ahora y conduce al pueblo a donde te diga. Mi ángel caminará delante de ti. Éxodo 32, 33 al 34. Aquí vemos al Señor siempre bueno y misericordioso, que coopera con los que trabajan en unión con Él. Es un modelo de apostolado que tiene por base la oración y que parte del trato directo con Dios. Moisés es el apóstol del pueblo de Israel, pero antes de dar al pueblo sus directrices, habla con Dios y de Dios recibe aquello que ha de transmitir a su pueblo. Por eso, Dios lo auxilia, prometiéndole enviar un ángel que va al frente de su pueblo. Sin esta vida de oración y trato con Dios, todo el apostolado es nulo, porque es Dios quien ha de dar la eficacia a nuestro trabajo, a nuestras palabras y a nuestros esfuerzos. Por eso el mensaje nos dice: orad y sacrificaos, porque con vuestras oraciones, vuestras palabras, vuestro ejemplo, vuestros sacrificios, vuestros trabajos y vuestra caridad, conseguiréis ayudar a vuestros hermanos a levantarse si están caídos, a volver el buen camino si andan extraviados, y a aproximarse a Dios si viven alejados. Conseguiréis ayudarlos a vencer las dificultades, los peligros y las tentaciones que os cercan, seducen y arrastran. Y tantos de nuestros hermanos caen, muchas veces vencidos, porque no encuentran a su lado quien ore y se sacrifique por ellos, dándoles la mano y ayudándoles a seguir por un camino mejor. En este campo de apostolado, todos tenemos una misión que cumplir, que nos fue confiada por Dios. Todos somos responsables de nuestro prójimo y por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo Salvador, como también entramos a formar parte de su cuerpo místico, con un lugar y deberes propios a cumplir. Los hombres no fueron creados como seres extraños entre sí, llamados a ignorarse eternamente, sino seres solidarios y hermanos que se aman, auxilian y reúnen en torno al Padre, que cotidianamente provee a su alimento y vestido. De Él reciben la misma bendición y se orientan hacia el mismo destino, la casa del Padre. En esta unión de los hijos con su Padre del cielo consiste el verdadero apostolado. Ella es la gracia y la puerta de la salvación. Si no, veamos lo que nos dice la oración sacerdotal de Cristo. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. He guardado a los que me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpla la escritura. Juan 17, 11 y 12. Estas palabras de Jesús deben servir para no desalentarnos,
cuando encontramos en nuestro camino algunos hijos de perdición que resisten a la gracia, a la tenacidad de nuestra caridad, de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios y de nuestras oraciones. Son los hijos de otra generación que Satanás arrastra por los caminos de perdición. Esto concuerda con lo que Dios dijera a Moisés: borraré de mi libro aquel que pecó contra mí. Pero tú, vete ahora y conduce al pueblo a donde te diga: mi ángel caminará delante de ti. Éxodo 32, 33 al 34. Pese a que unos se obstinan en el mal, el Señor, siempre misericordioso, no hace perecer a los otros, pero ordena a Moisés que continúe su apostolado, conduciendo a su pueblo para que, por los caminos del Señor, cada uno asume la responsabilidad por sus actos, de modo que aquel que pecó y se obstina en su pecado, ese es arrancado del libro de la vida, pero no su hermano que se arrepintió y se dejó conducir por la mano del Señor. Verdaderamente misericordioso es nuestro Dios, y misericordiosos hemos de ser también nosotros, creados a su imagen y semejanza. Por eso Jesucristo dice: misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12, 7. Tenemos aquí el apostolado del perdón, con el cual debemos llevar a nuestros hermanos al conocimiento de Dios, que ellos encuentren en nosotros sentimientos de perdón, que se vuelva hacia ellos el reflejo de la misericordia de Dios. Pensemos que Dios hizo depender la concesión de su perdón a nosotros, en la medida de nuestro respecto de quien nos hubiera ofendido. Pues si perdonáis a los hombres en sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Mateo 6, 14 al 15. Esta exigencia del perdón a nuestro prójimo nos obliga a vencer las tentaciones de orgullo que llevan a la vergüenza. Es una ley dictada por Dios, ya en el Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Levítico 19:18. Como Dios aquí nos manda, es preciso contraponer a la tentación de venganza, del desprecio o la frialdad, el apostolado de la caridad, que lleva consigo el perdón, el pagar el mal con el bien y el orar por aquellos que nos persiguen. Hemos de imitar a Cristo para que en la cruz pidió al Padre perdón por los que le ultrajaban, maltrataban y crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las palabras del Señor no dejan margen a la duda. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibisteis y se os concederá. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, a fin de que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Marcos 11, 24 al 26. Y en otro lugar el Señor nos dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os calumnian. Lucas 6, 27, 28. Este perdón es el fruto de la caridad que arde en el corazón de Cristo y que debe animar nuestro apostolado con nuestros hermanos. Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que ya arda? Lucas 12, 49. Esta llamada del mensaje incluye aún otro aspecto que nuestro apostolado también debe tener. Nuestra Señora, respondiendo a una pregunta referente al destino que dar a los donativos que el pueblo, en cumplimiento de sus promesas, dejaba en el local de las apariciones, dice: haced 2 andas. Una llévala tú con Jacinta y otras 2 niñas vestidas de blanco.
la otra que la lleve Francisco con otros 3 niños también vestidos de ropas blancas. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y lo que sobre es para ayuda de una capilla que han de mandar hacer. Nuestra Señora, 19 de agosto de 1917. Las andas a que el mensaje se refiere aquí no son andas de transportar imágenes, sino de llevar una procesión colectiva los donativos que el pueblo ofrecía al Señor. De hecho, era costumbre del pueblo de la tierra agradecer a Dios sus beneficios, ofreciéndole algo del fruto de sus cosechas, en la medida de las posibilidades de cada uno. Estos donativos eran recogidos por mayordomos que los colocaban en andas, que eran llevadas procesionalmente en los días de las grandes solemnidades. Después de la misa solemne, eran llevadas en procesión y ofrecidas a Dios en agradecimiento por los beneficios recibidos y para las necesidades del culto. Por cierto que Nuestra Señora, en la respuesta que dio, mostró cuánto este sencillo acto de agradecimiento era agradable a Dios, como nosotros debemos tener para con Dios atenciones del reconocimiento y también el deber que tenemos de tomar parte y ayudar a sustentar el culto público que se le presta. Es de señalar aún el gesto pedido por el mensaje de asociarnos nosotros a nuestros hermanos, para llevar con ellos al Señor nuestros donativos, nuestros agradecimientos, oraciones y sacrificios. Constituye un acto de colaboración que anima y da fuerza al apostolado, volviéndonos apóstoles unos de otros. Ciertas costumbres que entonces existían en el pueblo de Fátima hacían recordar usos semejantes de la historia bíblica. Yo creo que la gente en ese tiempo, siendo en su mayoría analfabeta, ignoraba casi por completo la historia bíblica, conociendo apenas algún hecho que pocas personas en la tierra podían leer como resumen de la historia sagrada. Por lo menos en lo que a mí respecta, así era. Y solo muchos años más tarde me fue posible leer la Biblia Sagrada, y solo entonces desvelé el significado más íntimo del mensaje y de su relación con la palabra de Dios. Continuando nuestra descripción sobre el aspecto del apostolado, valiéndome de semejanzas de la historia bíblica con costumbres de la gente de Fátima de entonces, recordemos las siguientes determinaciones hechas por Dios a su pueblo. Yahvé habló así a Moisés: el día 10 del 7º mes es el día de la expiación. Tendréis asamblea santa. Os mortificaréis y ofreceréis a Yahvé sacrificios de combustión. No haréis en ese día ningún trabajo servil, porque es día de expiación, y se ha de hacer la expiación por vosotros ante Yahvé vuestro Dios. Todo el que en ese día no se afligiere será borrado del medio de su pueblo, y todo el que en ese día haga un trabajo cualquiera, yo lo exterminaré del medio de su pueblo. No haréis trabajo alguno. Es ley perpetua para vuestros descendientes donde quiera que habitéis. Levítico 23, del 26 al 31. No es difícil ver representados en este 10º día del 7º mes los domingos y días festivos que la Iglesia ordena dedicar a Dios. Son días para ofrecer a Dios nuestro culto, nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Dirás lo siguiente a los hijos de Israel: me erigirás un altar de tierra sobre el cual ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios pacíficos, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde mi nombre fuere recordado, iré contigo para abrazarte. Éxodo 20, 22, 24. No sé cuál es la interpretación que los teólogos de la Iglesia dan a este pasaje de la Escritura. Para mí, ofrece una belleza encantadora, porque nos muestra la suavidad del amor paternal de Dios, y siendo nosotros, en Cristo, la descendencia del pueblo elegido, entonces también nos son dichas hoy estas palabras del Señor.
En todo lugar donde mi nombre fuese recordado, iré a estar contigo para abrazarte. Dios parece proceder con nosotros como un padre que está atento al balbucear del hijo pequeñito, y para tan pronto éste pronuncie su nombre, correr a su encuentro, tomarlo en sus brazos, cubrirlo de caricias y abrazarlo. También, en este pasaje bíblico, Dios nos muestra cómo le son agradables nuestros donativos y nuestros sacrificios cuando le son ofrecidos, en agradecimiento por los beneficios y en reparación por los pecados propios y del prójimo. Dios es el mismo hoy que entonces, porque cuanto pidió a su pueblo en aquel tiempo, lo pide también a nosotros ahora, aunque el objetivo y la forma del donativo pueden haber cambiado con el paso de los tiempos. Hace unos días, hablando conmigo, el señor arzobispo de Cícico me dijo: ¿sabe, hermana, lo que significan aquellas andas que Nuestra Señora mandó hacer con los donativos que el pueblo dejaba en Cova de Iría? Era la profecía de las andas de la imagen de la Virgen peregrina, que anda recorriendo el mundo, y el anda de la imagen de la capilla. Estoy plenamente de acuerdo con esta interpretación, porque en la mente de Dios el mismo hecho puede tener varios significados, y esas peregrinaciones de la imagen de Nuestra Señora son una faceta más del apostolado del mensaje que ella vino a traer a la tierra y que va recorriendo el mundo al encuentro de las personas para llevarlas a Dios. Así se realiza su profecía. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre aquellos que le temen. Lucas 1, 48 al 50. Ave María. Capítulo 16. Llamada a la perseverancia en el bien. 14ª llamada del mensaje. Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Nuestra Señora, 13 de septiembre de 1917. El mensaje pide que continuemos rezando el rosario, que es la fórmula de oración que está más al alcance de todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todas las personas de buena voluntad pueden diariamente rezar el rosario. Pero ¿por qué el mensaje nos pide continuar rezando todos los días el rosario? Porque la oración es la base de toda la vida espiritual. Si abandonamos la oración, nos viene a faltar aquella vida sobrenatural que es soberbia en el encuentro de nuestra alma con Dios, porque este encuentro se realiza en la oración. Ved lo que Jesucristo nos recomendó. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. La oración es la búsqueda y encuentro con Dios. Nosotros precisamos buscar a Dios para encontrarle, y la promesa está ahí. Quien busca, encuentra. No es que Dios esté lejos de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Dios y perdemos el sentido de su presencia. Por eso, el mensaje nos pide la perseverancia en la oración, o sea, que continuemos rezando para alcanzar el fin de la guerra. Por cierto que en aquel momento el mensaje se refirió a la guerra mundial que entonces afligía a la humanidad. Pero esta guerra es también el símbolo de muchas otras guerras que nos cercan y de las cuales precisamos obtener el fin, con la oración y nuestro sacrificio. Pienso en las guerras que nos promueven los enemigos de nuestra salvación eterna, el demonio, el mundo y nuestra propia naturaleza carnal. No falta en nuestros días quien se atreva a negar la existencia de los demonios. Sin embargo, eso es una realidad. Los demonios son ángeles que fueron creados por Dios para servirle y alabarle. El principal de estos ángeles, de nombre Lucifer, se llenó de orgullo
quiso igualarse a Dios y arrastró consigo a una multitud de otros ángeles que lo siguieron. Nos dice San Juan en el libro del Apocalipsis. Y se entabló un gran combate en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni hubo ya para ellos un lugar en el cielo. Fue arrojado aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo. Fue arrojado a la tierra, y también fueron arrojados sus ángeles con él. Apocalipsis 12, 7 y 9. Son otras palabras del mismo libro sagrado. Vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, y la tierra quedó iluminada con su claridad, y gritó con voz fuerte: Cayó, cayó la gran Babilonia, y se convirtió en la morada de demonios, en guardia de todo espíritu impuro y en refugio de toda bestia inmunda y odiosa, porque todas las naciones bebieron del vino del furor de su lujuria. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con su desenfrenado lujo se han enriquecido los mercaderes de la tierra. Apocalipsis 18, del 1 al 3. Y más adelante refiere: vi a un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano apresó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello en él para que no seduzca más a las naciones. Apocalipsis 1, 20, 1 al 3. El profeta Isaías compone una sátira contra el rey de Babilonia, con términos que recuerdan esa caída de los demonios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero brillante, hijo de la aurora? ¿Echado por tierra el dominador de las naciones? Tú, que decías en tu corazón: subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Seol ha sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Isaías 14, del 12 al 15. Y el profeta Zacarías, en una de las visiones de su libro, describe al demonio como el acusador contra el sumo sacerdote cerca de Dios. Y me hizo ver a Josué, el sumo sacerdote, que estaba en pie delante del ángel de Yahvé, y tenía a su diestra a Satán, que le acusaba. Yahvé dijo a Satán: que Yahvé te reprima, oh Satán, que Yahvé te reprima, pues él ha elegido a Jerusalén. ¿No es por ventura ese un tizón que acaba de ser arrebatado de la hoguera? Zacarías 3, 1 y 2. Y el libro del Apocalipsis, después de mostrar la derrota de Satán y sucesiva expulsión del cielo, dice: oí en el cielo una fuerte voz que decía: ahora ha llegado la salvación, la fuerza, el reino de nuestro Dios y el poderío de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 10 y 11. Jesús en su vida pública expulsó muchos demonios. Un día, respondiendo a los fariseos que maliciosamente afirmaban que él los expulsaba por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, dice: si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís que expulso a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los expulsan? Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, que es el del reino de Dios, ha llegado a vosotros. Lucas 11, del 18 al 20. Previniendo y animando al apóstol San Pedro contra los asaltos y tentaciones del demonio, le dice el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti,
para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. San Pedro en una de sus cartas nos escribe: Sed sobrios y vigilad, pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos padecimientos, y después de haber sufrido por poco tiempo, el Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá y consolidará, os dará fortaleza y estabilidad. A Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Todos estos pasajes de la Sagrada Escritura y muchos otros que se volvería demasiado largo transcribir aquí, nos prueban la existencia de los demonios. No podemos olvidar esta verdad revelada por Dios. El mensaje vino a recordarnos y confirmarnos en esta verdad, para que no nos dejemos engañar ni ilusionar por falsas afirmaciones. Él nos pide que continuemos rezando y estando alerta para no dejarnos engañar por las sugestiones de este enemigo que por todos los medios a su alcance procura llevarnos a la eterna condenación. Jesucristo dice: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. El demonio procura arrastrarnos por el camino del pecado, a fin de hacernos esclavos en el tiempo y en la eternidad. Pero, ¿por qué será que el demonio se volvió así tan gran enemigo de Dios y de los hombres? Se volvió enemigo de Dios por haber sido vencido por él. Humillación esta con la cual su orgullo no se conformó, y rabioso procura vengarse de todas las formas. Llevado por este orgullo al ver que Dios creó la humanidad con una naturaleza inferior a la suya, pero con un destino de ir a gozar un día en el cielo la felicidad que él ha perdido. El demonio se llenó de envidia y decidió emplear todos los esfuerzos para perder al hombre, llevándolo a desobedecer a Dios, a despreciar sus órdenes y a no dar crédito a su palabra. Así fue como engañó a los primeros seres humanos. Tomando la forma de serpiente, fue al encuentro de Eva, la primera mujer que Dios creó y que paseaba por el jardín terrenal del Edén, y le preguntó: ¿con qué os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso, Dios nos ha dicho: no comáis de él ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Y dijo la serpiente a la mujer: no, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comas, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría, y cogió de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Abriéronse los ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Oyeron a Yahvé Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día, y se escondieron de Yahvé Dios, el hombre y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. Pero llamó Yahvé Dios al hombre diciendo: ¿dónde estás? Y éste contestó: te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo me escondí. Génesis 3, del 1 al 10. En el texto sagrado vemos que el demonio engañó a los dos primeros seres humanos. Les dice que si coméis de aquel fruto pasaréis a ser como Dios, seréis como Dios. La verdad es que no solo no se volvieron como Dios, sino que quedaron muy inferiores a lo que eran antes. Y con miedo de Dios, lleno de miedo porque estaba desnudo, me escondí. Se quisieron sustraer a su mirada. ¿Por qué es que están desnudos?
porque por la desobediencia a Dios perdieron el vestido de la gracia, se vieron despedidos, desnudos de la gracia que los revestía. Fue lo que ganaron, dejándose seducir y engañar por el demonio. Este es el arte de él. Por eso Jesucristo nos previene del diablo. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Pero yo creo que la envidia del demonio debe haber subido de punto cuando vio que la humanidad por él seducida. Dios le promete un redentor, mientras que para él no hubo redención. ¿Y por qué motivo Dios habrá usado así de misericordia con la humanidad? No tengo certeza, pero pienso que habrá sido porque el hombre cayó seducido y engañado por la malicia de otro, al tiempo que el demonio pecó por malicia propia. Dios habrá visto en el hombre la posibilidad de arrepentirse y con humildad pedir perdón. Pero en el demonio el orgullo es tanto que no admite arrepentimiento ni humildad que le lleve a pedir perdón. Así, él se vio vencido y condenado para siempre, como le dice Dios. Haré reinar enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Esta te aplastará la cabeza, mientras tú le hieras el calcañar. Génesis 3:15. Además de las tentaciones del demonio, también tenemos muchas tentaciones del mundo que nos rodea, sugestiona e ilusiona. Muchas veces somos ilusionados y engañados por las voces del mundo. El mundo nos habla de vanidades, riquezas, honras, modas, etc. Llevado por estas voces, queremos subir, parecer bien, atraer las atenciones, vernos llenos de honra, poseer riquezas, pasar por sabios, ocupar los primeros lugares a una costa de la justicia y de la caridad. Estas son las tentaciones del mundo que ciegan y oscurecen el entendimiento. Por eso, Jesucristo, pensando en aquellos que de corazón fiel a su palabra y gracia lucha contra estas tentaciones, reza al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:9, 14 y 15. No son del mundo, porque siguen la palabra de Dios, que es la verdad, no dejándose arrastrar por las máximas del mundo, que son engaño y mentira. Son propiedad de Dios, teniéndolos el Padre confiados a Jesucristo, que a su vez se entrega al Padre por ellos, para consagrarlos en la verdad. No son del mundo, del mismo que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, del 16 al 19. Ser consagrado en la verdad y dedicarse enteramente a Dios y a las almas por amor de Dios es perseverar en el servicio y en el amor a Dios y al prójimo. Es continuar andando por el camino trazado por Dios, en la verdad, porque las máximas del mundo son ilusión y mentira. Es por eso que el mundo nos aborrece, persigue y calumnia. Como el demonio e instigado por los demonios, el mundo nos rodea de envidia, celos y odio. Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15, del 18 al 19. Dejad que os repita en palabras mías lo que dice el mensaje. Continuad rezando para conseguir la paz, para alcanzar victoria sobre las tentaciones y las persecuciones. Dentro de nosotros mismos existe otra fuente de tentaciones para vencerlas. Es preciso continuar rezando y luchando, porque sólo así conseguiremos perseverar en el buen camino. He aquí la recomendación que nos hace Jesucristo. Entrad por la puerta angosta,
porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Huid de los falsos profetas, que se presentan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 13 al 16. El Señor dice que son muchos los que siguen por el camino ancho que conduce a la perdición, y pocos son los que encuentran el camino estrecho que conduce a la vida. Redoblemos el cuidado de las propias tendencias a una libertad exagerada, que nos apartan de la autoridad de aquella que representan a Dios cerca de nosotros. Y así, incautos e ingenuos, nos dejamos deslizar por el precipicio. Queremos ser libres, pero no sabemos usar bien esa libertad. Por eso, Dios colocó cerca de nosotros a quien pueda indicarnos el buen camino, que libremente podemos y debemos seguir, pero nuestro orgullo nos engaña y no nos deja ver el bien que despreciamos y el mal que hacemos. En este caso, la tentación está dentro de nosotros. Ave María,